Muy bien, hermanos, la gracia y la paz del Señor para todos. Es realmente, como decimos, una alegría poder estar juntos en torno a la palabra del Señor, perseverar en este ministerio que es un ministerio tan importante para la iglesia, que tiene que ver con la exposición de la palabra del Señor. Estamos avanzando los domingos en esta serie de Primera y Segunda a los Corintios. Ahora estamos en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto, los corintios. Y hemos llegado al capítulo 2, así que abramos nuestras Biblias ahí, en Segunda de Corintios, capítulo 2. Hoy vamos a hacer la primera parte y Dios mediante, la semana que viene hacemos la segunda parte. Hermanos, en esta sección que vamos a tocar, los primeros versículos del capítulo 2 se conectan con aquello que el apóstol Pablo había empezado a hablar en el capítulo 1 a partir del verso 12. Él está hablando a esta iglesia de una visita que él se había propuesto hacer a los hermanos. En esta visita el apóstol Pablo cambia de idea y está explicando el motivo por el cual tuvo que retrasar, tuvo que posponer su visita a estos hermanos, a esta iglesia. Y es importante, hermanos, que podamos entender un poco el contexto, porque de otra manera, al leer estos versículos nos va a costar poder interpretar correctamente. Entonces, el contexto de esta carta es que en realidad el apóstol Pablo había escrito en total 4 cartas, ¿sí? 4 cartas, 1, 2, 3, 4. Esta que tenemos aquí, la segunda y la primera, en realidad la que es canónica, la primera y la segunda, no tienen el mismo orden de aquellas 4, ¿sí? Primero el apóstol Pablo había escrito una carta a estos corintios. Después escribió una segunda carta que es la primera que tenemos aquí en nuestras Biblias. Después escribe una tercera carta que también no está en el canon. Y por último escribe la cuarta carta que es la segunda en el canon de la Biblia. ¿Sí? ¿Se entiende? Tenemos que entender bien que hay 4 cartas, 2 de las cuales se perdieron. Y nosotros tenemos aquí conservadas en el canon bíblico estas primera y segunda, que en realidad son la segunda y la cuarta en el orden de aquellas 4 que escribió el apóstol Pablo. Espero que se haya entendido. Lo vamos a ir, ¿verdad?, desarrollando también a lo largo del mensaje. Leamos los primeros 4 versículos. Dice así el apóstol Pablo: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Entonces ya explicamos este aspecto de las 4 cartas, pero también tenemos que explicar, hermanos, que acá el apóstol Pablo, cuando está hablando de que él había determinado en el primer versículo no ir otra vez a vosotros con tristeza, se está refiriendo a una segunda visita que él tuvo a los corintios. Él estuvo primeramente en la ciudad de Corinto 18 meses, como explicaba el hermano Mariano la semana pasada. 1 año y medio, predicando el evangelio, fundando la iglesia. Y el Señor le dijo que en esa ciudad Dios tenía un pueblo muy numeroso. Y evidentemente la iglesia en Corinto era una iglesia numerosa gracias a ese ministerio que Pablo tuvo en esa primera visita que duró 1 año y medio. Pero más adelante, hermanos, él se había propuesto ir a visitarlos y la idea era poder tener un tiempo largo con ellos. Pero ¿qué sucedió?
La mayoría de los comentaristas concuerdan en que él tuvo una visita difícil. Fue a visitar a los corintios que amaba, que quería, pero tuvo probablemente un encuentro infeliz. ¿Por qué tuvo un encuentro infeliz? Porque en aquella iglesia habían algunos falsos maestros que estaban influenciando a los miembros de la iglesia y estaban, digamos, desacreditando el servicio, el ministerio, la honestidad del apóstol Pablo. Y por ende, hubo un grupo, un sector de la iglesia que tuvo un encontronazo con el apóstol Pablo, y esa visita fugaz, rápida, fue causa de tristeza, tanto para el apóstol Pablo como para la iglesia. Entonces ahora Pablo, después de haber vuelto a donde estaba escribiendo esta carta, decide escribir una carta. Fue una mala experiencia, tuvieron un encontronazo, pero ahora él decide escribir una carta, y esa carta la envía a través de Tito, con el objetivo que ellos, al recibir esa carta, pudiesen arrepentirse, pudiesen volver a reconciliarse con Pablo y pudiesen considerar el hecho de aquello que había sucedido en esa visita fugaz y difícil. Por eso Pablo está diciendo: esto determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Ese otra vez a vosotros implica que iba a ser la tercera vez que iba a ir a visitarlos. La primera fue 1 año y medio, la segunda fue esta difícil, y ahora Pablo está esperando y dice: yo no quiero ir otra vez a vosotros, así no quiero ir. ¿Por qué? Porque fue triste. No quiero ir otra vez con tristeza. ¿Se está entendiendo? Ahora dice en el verso 2: porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Miren lo que dice el apóstol Pablo. Pablo está diciendo: si yo de vuelta les causo tristeza, pero entonces ¿de quién voy a recibir alegría? El objetivo de Pablo era justamente recibir alegría y gozo por parte de aquellos que él mismo había contristado. ¿Se entiende, hermanos? No hay alegría más grande y satisfactoria cuando recibimos gozo de aquel que nos ha causado primeramente dolor y tristeza. Pongamos el ejemplo de un hijo rebelde con sus padres. Un hijo rebelde, un hijo que cae en un vicio, un hijo que empieza a hacer cosas que traen dolor a sus padres, seguramente es reprendido por sus padres. Seguramente es exhortado por sus padres, y eso seguramente causa tristeza a una madre, sobre todo, y también a un padre, tener un hijo rebelde, contumaz, desobediente. Un hijo que capaz por causa de sus vicios hasta le roba a sus padres. Hay muchos casos en familias así. Y capaz esta madre, este padre están tristes porque han entrado en un sentido de disciplina, de reprensión, de exhortación a su hijo para que cambie, y es causa de tristeza. Eso mismo dice la Biblia. Capaz esta mamá puede ser aliviada, puede ser, digamos, ayudada por el ánimo de su esposo, por el ánimo de algún hermano o hermana de la iglesia, por un pastor que va a visitarla y la consuela. Pero ningún consuelo se puede comparar, ningún gozo se podría comparar si el mismo hijo que es causa de tristeza se arrepiente, pide perdón, se reconcilia con sus padres, y entonces ese es el consuelo más gratificante que una persona como un padre puede recibir. ¿Verdad que es así? Cuando entre los maridos y las esposas hay discusión y se causa dolor, capaz la esposa herida puede ser consolada por un hermano, por una hermana. Pero lo que ella desea, si ha reprendido a su marido o el marido ha reprendido a ella por ese dolor que le ha causado, no hay comparación. Si el mismo marido que causó el dolor se entristece, se arrepiente, pide perdón, ese es el consuelo más grande. Y eso es lo que está diciendo Pablo. El deseo de Pablo no era contristar a los creyentes en sí mismo, sino el deseo de Pablo era que
a través de aquella reprensión que Pablo usó en esa carta, ellos pudiesen ahora ser motivo de gozo. ¿Pero cómo? A través del arrepentimiento, a través de el pedir perdón. Amén. Por eso Pablo está esperando el momento para volver a ellos. Por eso dice ahí en el verso 3 y habla de esta carta. Y esto mismo os escribí. Esta es la segunda carta que estamos diciendo. Para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. O sea, Pablo está haciendo referencia, hermanos, a esa carta que se perdió, que sería, digamos, la tercera en el orden de las 4 que escribió, y que fue una carta muy dura. Hermanos, muy probablemente esta carta fue una carta muy, pero muy dura a la iglesia. Pablo habló en términos realmente duros, reprendiendo a los santos por aquello que había sucedido en esa visita. Y esto seguramente produjo en ellos esta tristeza. Pero repite Pablo que el deseo era que ellos pudiesen ser el motivo de gozo para el apóstol Pablo. Y miren lo que dice en la segunda parte del verso 3. Confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Hermanos, cuando un obrero del Señor, cuando un pastor, cuando un líder de una iglesia está gozoso, ese es el gozo de toda la iglesia. Porque el Señor nos enseña que somos un solo cuerpo. El mismo Pablo había enseñado en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, la realidad del cuerpo, que somos un solo cuerpo y que todos, aunque somos muchos miembros, somos parte de un solo cuerpo. Y eso implica que si uno de los miembros se goza, todos los demás se gozan. Si uno de los miembros recibe honra, todos se alegran. Y si uno de los miembros sufre y padece, todos los miembros padecen. ¿Cuánto más aquellos que están, digamos, llevando la delantera, teniendo un rol de, podríamos decir, de liderar a aquellos, de cuidar, de servir a aquellos que el Señor les ha dado por gracia? Y Pablo dice, yo estoy confiado que mi gozo es el gozo de todos ustedes. Qué bueno es cuando los padres están gozosos, porque los hijos se alegran en ver a los padres gozosos. Y así también Pablo está hablando de esta relación con esta iglesia, confiando de que el gozo de él era el de todos ellos. Esta es la realidad del cuerpo. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo a Pablo cuando estaba persiguiendo a la iglesia? ¿Por qué me perseguís a mí? Porque nosotros juntamente con Cristo somos parte de un solo cuerpo. Y aún entre nosotros existe esta realidad. Y si esta realidad es vivida en el Espíritu, hermanos, los sentimientos de los hermanos afectan a todo el cuerpo. No creas que si vos estás triste en una reunión de iglesia o en la vida de la iglesia, eso no se transfiere a los demás. O no creas que tu estado de santidad no tiene un efecto positivo entre los hermanos. Si estás bien o si estás mal, tiene un efecto directo para con el cuerpo de Cristo, porque somos uno. Así que es muy importante que entendamos la responsabilidad que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo, de no poner nuestros intereses por encima de los del cuerpo, y aunque estamos tristes, vencer esa tristeza por medio de Cristo para no transferir eso a la vida de iglesia, o pedir ayuda para resolver esa tristeza, esa angustia. Pablo dice, confío que mi gozo es el de todos vosotros. Y está hablando ahora de cómo escribió esa carta dura. Miren el verso 4 lo que dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Miren, hermanos, lo que está haciendo Pablo aquí. Pablo está abriendo su corazón y está contando a los creyentes que habían recibido esa carta dura cómo estaba él cuando escribió esa carta. Estaba con ¿qué? Con angustia en el corazón. Estaba con mucha tribulación. Y eso es debido al amor que él sentía y tenía por estos creyentes que eran como sus hijos espirituales. Hermanos, a veces nos toca corregir a nuestros hijos. A veces nos toca usar la vara con nuestros hijos.
A veces nos toca castigar a nuestros hijos. Que el Señor nos guarde de hacerlo sin ese corazón pastoral, como decía nuestro hermano la semana pasada. Cuando no sentimos dolor, cuando no está acompañado ese gesto disciplinario con un corazón que está dolido, significa que no lo estamos haciendo en el amor de Cristo. Significa que estamos descargando nuestra rabia sobre nuestros hijos y no haciéndolo en el amor del Señor. Claro que la corrección es necesaria. Claro que la disciplina es necesaria. Claro que hay que corregir a nuestros hijos cuando es necesario. Pero atendamos a no hacerlo sin estas características que está contando el apóstol Pablo. Pablo estuvo escribiendo una carta dura. Era como si Pablo estuviese a través de esa carta dando varita a los creyentes en Corinto. Pero él explica, lo hice con angustia en el corazón, lo hice con lágrimas. Hermanos, a veces es necesario reprender a un hermano. A veces es necesario llamar a nuestros hermanos a solas para decirle que no están caminando bien, que tienen que abandonar su pecado. Pero ojo, a hacerlo sin el corazón. Solamente aquellos que aman de verdad y que tienen un corazón pastoral, como vemos aquí el corazón de Pablo, están autorizados, porque eso va a tener mayor efecto en la reprensión si hay amor. Por eso no es solamente importante lo que decimos, sino cómo lo decimos. No era solamente importante que Pablo escribiera esta carta. Esta carta fue necesaria, la carta dura. Pero Pablo está explicando, yo lo escribí con un corazón abierto. Lo escribí con un corazón angustiado. Hermanos, el Señor Jesús a veces usó palabras duras con sus discípulos. A veces usó palabras duras con aquellos que lo estaban rechazando. Y a veces usó palabras duras con la misma ciudad, Jerusalén. ¿Pero qué hizo? Lloró sobre esa ciudad. Y ese es el corazón pastoral, que no solamente debe estar limitado a los pastores, a los ancianos, a los obreros. Principalmente ellos, porque ellos deberían ser como el ejemplo de la congregación. Pero también eso debe transferirse a todos los hermanos. Que todos podamos tener un corazón dispuesto a, si es necesario, reprender a nuestros hermanos, pero hacerlo con el amor del Señor. Y Pablo dice, explica, yo no escribí de esa forma para que ustedes sean contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. A veces cuando tengo que corregir a uno de mis hijitos, les explico lo que va a suceder. Y eso es causa de tristeza para él, para ella y para mí. Pero tenemos que enfrentar ese momento. Y cuando pasa ese momento en el amor del Señor, eso hace bien. Y esas lágrimas de dolor después producen arrepentimiento y cambio. Porque eso es lo que el Señor quiere, que seamos santos. El corazón de Pablo era, y el deseo de Pablo era que esta iglesia pudiese ordenarse, arrepentirse, cambiar su actitud para con el apóstol. Ahora Pablo va a hablar de una manera un poco más específica de lo que sucedió en esa visita difícil que tuvo, en esa segunda visita. Verso 5 dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Hermanos, aquí Pablo está hablando de aquella segunda visita que tuvo con los corintios. La mayoría de los hermanos eruditos que estudian la palabra dicen que en esa visita que tuvo el apóstol Pablo, probablemente un hermano que había sido influenciado por los falsos profetas se levantó y agredió al apóstol Pablo, o verbalmente o físicamente. Dice que lo golpeó.
Es probable que esta agresión que tuvo el apóstol Pablo por parte de uno de los que estaban en la iglesia, en un momento hasta haya sido física. ¿Y eso qué causó? ¿Causó tristeza en el apóstol? ¿Eso qué causó? ¿Causó tristeza en toda la iglesia? Hermanos, nosotros somos hermanos, todos somos hermanos, y en ese sentido somos iguales ante el Señor. Él es nuestra cabeza. Pero el Señor ha dado a la iglesia ministerios. Y el Señor ha dado a la iglesia ministerios para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Él ha dado apóstoles, evangelistas, maestros, pastores, profetas. Y a veces el Señor pone en la vida de la iglesia hermanos que tienen un rol de autoridad. Y a veces hay agresión hacia estos hermanos. Y eso causa tristeza. Eso causa dolor. A veces hay calumnias en contra de estos hermanos. Y eso causa dolor a toda la iglesia. O al menos a la mayoría. Porque en este contexto evidentemente había un grupo que apoyaba a aquel que se había levantado en contra de Pablo y que lo había agredido o verbalmente o físicamente. Tremendo. Tremendo lo que había vivido Pablo, hermanos. Imagínense, fue a visitar a estos hermanos que eran como sus hijos espirituales, y en esa visita tuvo un encontronazo con algunos, y uno de ellos lo ofendió, lo agredió públicamente. Por eso la mayoría de los comentaristas no asocian esta persona al caso de 1 Corintios 5, porque es algo distinto. En 1 Corintios 5, aquel hermano que había tenido una relación o estaba conviviendo con su madrastra, Pablo toma una decisión mucho más severa y habla de algo no personal a él, sino que lo habla a la iglesia, y que la iglesia estaba tolerando. Por ende, evidentemente, esta es otra persona, es otro caso. ¿Se está entendiendo, hermanos? Ahora miren lo que dice Pablo. Si alguno me ha causado tristeza a mí, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Hermanos, prueben a insultarme, a maltratarme, y adivinen quién se va a ofender conjuntamente conmigo. ¿Quién se va a entristecer conjuntamente conmigo? Mi esposa y mis hijos, principalmente. Mi mamá, mi papá, mis hermanos y también los hermanos de la iglesia. Bueno, lo que pasa es que yo le ofendí al papá solamente y a él solamente tengo que pedirle perdón. No, hermanos, cuando nosotros ofendemos, cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros cometemos errores, sobre todo con aquellos hermanos que el Señor ha puesto para liderar, para ayudar, para servir, eso genera dolor no solo a él, sino también a aquellos que están cerca de él. Y eso es lo que dice Pablo: esta persona no me produjo solamente alegría, tristeza a mí, sino, por no exagerar, a toda la iglesia. Cuando hay alguien que se levanta en contra de un pastor, en contra de un obrero, eso genera tristeza en la iglesia. He tenido experiencias donde a veces en las reuniones mismas un hermano se ha levantado y ha empezado a discutir con el hermano que estaba dirigiendo, y terminaron llorando los hermanos en esa reunión. Es algo triste. Por eso hay que honrar a nuestros hermanos que el Señor ha puesto para poder ayudarnos, corregirnos, amonestarnos, cuidarnos. No es cualquier cosa. Por eso Pablo dice: por no exagerar, a todos vosotros fue causa de tristeza. Pero ahora miren lo que dice Pablo. Verso 6: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Quiere decir que la iglesia, cuando recibió la carta del apóstol Pablo, que fue dura, evidentemente tomó medidas con este hermano que se levantó a agredir a Pablo y llegó a reprenderlo públicamente. Muchos dicen que hasta lo disciplinaron, lo excluyeron de la comunión. O sea, la iglesia fue obediente. La iglesia entendió, la iglesia actuó de manera sana y bíblica según el consejo del apóstol Pablo, y esta persona fue excluida, fue reprendida, recibió, por así decirlo, su merecido. Pablo no está diciendo que hicieron mal en reprenderlo. Lo que está diciendo Pablo es: ahora es suficiente, ya está. Le hicieron esa reprensión, hicieron disciplina, tomaron medidas con esta persona, ya está, es suficiente. ¿Pero por qué? ¿Por qué es suficiente? Vamos a ver ahí. Así que al contrario, vosotros más bien debéis, él pide tres cosas: perdonarlo, consolarle
Y en el verso 8, confirmar el amor para con él. Hermanos, llegó un momento donde el apóstol, después de haber recibido la notificación de Tito, de esta persona, ahora dice a la iglesia: iglesia, está bien, hicieron bien en reprenderlo, hicieron bien en ponerlo en disciplina, pero ahora deben perdonarlo, deben consolarlo y deben confirmar el amor hacia él. No solamente perdonarlo, sino también consolarlo. A veces decimos te perdono y suficiente. No, hay que consolar y hay que confirmar el amor hacia esa persona, porque esa persona es miembro del cuerpo de Cristo. Y aunque a veces la iglesia toma medidas de excluir a un miembro, no lo hace porque lo odia, sino porque lo ama. ¿Y cuándo es el momento? ¿Cuándo entendemos que es suficiente? Terminó el momento de la disciplina. ¿Cuándo? Hay un momento. No es perdonar, consolar y confirmar el amor sin tener en cuenta cuál es la reacción de aquel que fue excluido de la comunión. Porque Pablo dice: para que no sea consumido de demasiada tristeza. Quiere decir que este miembro entendió. Fue reprendido y empezó a sentir la tristeza que viene de Dios, que es una tristeza para arrepentimiento. Es una tristeza que produce cambios. Es una tristeza que duele en el alma porque sabe que se equivocó, que ofendió al Señor, que ofendió a la iglesia. Y por ende, ahora que él está arrepentido, ese es el momento donde hay que perdonar. A veces pensamos, bueno, perdonemos, consolemos, recibamos. Pero no hay arrepentimiento, no hay tristeza, no hay dolor de parte de aquel que fue reprendido. Pablo está diciendo a los hermanos: está bien como actuaron, pero ahora es suficiente. Ya el hermano se arrepintió. ¿Qué hay que hacer ahora? Rápido, hay que perdonar, hay que consolar y hay que confirmar el amor hacia esa persona. ¿Por qué? Porque de otra manera ya no estamos representando al Señor en esa disciplina, porque ya el Señor la levantó. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, atención, lo vamos a ver más adelante. Yo quiero que se entienda esto, hermanos. No quiere decir que yo en mi corazón no lo tengo que perdonar hasta que se arrepienta. Eso es distinto. Quiero que se entienda. Si una persona a mí me ofende y esa persona al fin y al cabo es excluida de la comunión, yo a esa persona no tengo que esperar que se arrepienta para perdonarle en mi corazón. Yo le perdono antes de que se arrepienta. No espero que se arrepienta. Lo perdono antes, porque ese es el perdón que Dios quiere que yo dé a los demás. El Señor perdonó a aquellos que lo estaban matando mientras lo mataban. ¿Se entiende eso? Pero en cuanto al restablecimiento de la comunión, en cuanto a recibirlo de vuelta entre los hermanos, eso es distinto. Si uno ya ha perdonado antes en su corazón, en el momento que hay que retomar la comunión y la persona se arrepiente, ya está, rápido, perdonamos. ¿Por qué? Porque mi corazón está sano. Si yo espero a que esa persona se arrepienta para perdonar, yo estoy pecando. Yo estoy con un corazón que todavía no ha aprendido el perdón, la gracia de Dios. Y mi corazón no lo estoy cuidando. Hermanos, yo sé que eso es difícil, pero eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Que perdonemos en nuestro corazón y que estemos dispuestos a perdonar de forma externa, concreta, cuando la persona se arrepiente. Miren, hermanos, yo sé que cada uno de los hermanos tiene diferentes reacciones cuando es ofendido. Algunos tardan un poco más. Eso también hay que entender. Pero la idea del apóstol Pablo es que tengamos todos ese corazón perdonador para aquellos que nos han ofendido y que se arrepienten. Amén. ¿Se está entendiendo, verdad? Verso 8 entonces dice: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. En el 9 dice: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. O sea, el objetivo del apóstol Pablo era escribirles no solamente
para que ellos pudiesen actuar para con este hermano, sino que para entender, tener la prueba si realmente la iglesia era obediente. Hermanos, a veces queremos obedecer solamente cuando nos gusta. Esto sí, esto estoy de acuerdo, esto me parece bien, acá voy a obedecer. Pero a veces los hermanos dan indicaciones, exhortan a los hermanos a hacer esto, a hacer aquello. No, esto no, de esto no voy a participar, esto sí, esto no, esto no voy a hacer, esto sí. Hermanos, la obediencia se ve cuando hacemos aquello que capaz no estamos tan convencidos que sea lo correcto, pero confiamos y obedecemos y nos sujetamos a aquellos obreros, pastores, líderes que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Tenemos que aprender. Y Pablo dice, también les escribí para eso, con el objetivo de que ver la prueba si sois obedientes en todo, no solo en lo que ustedes quieren, sino en todo, aún en esta situación. ¿Y saben cuál fue, hermanos, el efecto de esta carta? Que ellos obedecieron. Y cuando Tito vuelve con el informe de cómo reaccionaron, Pablo se alegra porque se da cuenta que los corintios fueron obedientes. Verso 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he perdonado, lo he hecho, en presencia de Cristo. El apóstol Pablo está diciendo que si ellos perdonaban a esta persona, Pablo también estaba incluido en ese perdón. Él también iba a perdonar a este miembro que lo había ofendido, que lo había agredido. Pero miren, hermanos, cuál es la característica del perdón de Pablo. ¿Lo hizo en presencia de quién? En presencia de Cristo. Hermanos, nadie puede tener en sí mismo la gracia de poder perdonar como Dios perdona si no tenemos a Cristo con nosotros y en nosotros. Es en la presencia de Cristo que Pablo perdona a este ofensor que causó dolor a su corazón y a la iglesia y estaba causando división. Él lo perdonó en su corazón en presencia de Cristo, en oración, en privado. Cuidemos nuestro corazón cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hiere, cuando alguien está causando dolor a nuestra vida y a nuestros corazones. Llevemos eso a la presencia de Cristo y ahí el Señor mismo nos transfiere, nos da de su gracia, nos da un amor especial para que podamos perdonar. Pero perdonar de verdad. No que decimos y que después continuamos con dolor, con rencor, remarcando y recordando siempre a la persona su error. No, hermanos, cuando se perdona se olvida, así como Cristo. Ustedes saben que los hijos de Dios tenemos la gracia de tener la sangre del Señor a disposición. Esa sangre no solamente sirvió para comprarnos, sino que también sirve para purificarnos de nuestros pecados cuando pecamos. Y si hemos pecado, abogado tenemos. ¿Y saben cómo nos trata el Señor, hermanos, cuando pecamos y confesamos nuestro pecado? Como si no los hubiésemos cometido. Miren cómo perdona el Señor. Los quita, los manda al fondo del mar y eso está resuelto por la sangre preciosa de Jesús. Hermanos, has pecado, tu corazón está triste. Ven al Señor, invoca su nombre, pedile que te perdone, confesa tu pecado. La sangre del Señor te limpia de todo pecado. Y así también nosotros debemos aprender a perdonar a nuestros hermanos. Esa es la característica de los creyentes que han conocido el Evangelio, el amor de Cristo. Nos perdonamos unos a otros. En el amor de Cristo, perdonaos unos a otros como Cristo os perdonó. Sean misericordiosos como Cristo es misericordioso. Amén, hermanos. Ahora miren otro motivo por el cual Pablo perdonó y con esto terminamos, el verso 11.
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo era un hombre de Dios, era un hombre espiritual. Él sabía que esta edificación de la iglesia es en medio de una guerra donde Satanás es un enemigo que no se cansa de hacer planes malvados y de aprovechar cada oportunidad para traer división, para ganar ventaja, para entristecernos, para separarnos, para amargarnos la vida. Y Pablo, sabiendo eso, no pierde tiempo y es intencional y actúa. Si hay problemas en la vida de la iglesia, muchas veces si los líderes no toman medidas, no actúan, no buscan, no son intencionales en resolver esos problemas, en tratar esos problemas, Satanás empieza a ganar ventaja. Porque uno empieza a pensar y a hacerse una película. Si un hermano me mira mal, no me saluda o me respondió de una manera un poco áspera y yo no trato con ese hermano y me quedo con esa espina, empiezo a hacerme una película y el hermano también otra película. Pero si voy a hablar con ese hermano y le digo: hermano, ¿sabes que quería hablar contigo? Sí, decime, hermano, hace 2 domingos que no me saludas, te pasé por delante. En serio, hermano, no me di cuenta. Ah, ¿en serio, hermano, no te diste cuenta? No, porque te pasé adelante, parecía que no, estaba distraído. Y vos sabés, hermano, te cuento, estoy con una situación familiar muy complicada. En serio, estoy angustiado. Y pasa que al final el hermano que parecía ofendido se compadece de la situación del otro y están más unidos que antes. ¿Por qué? Porque hablaron. Ahora, hermanos, yo no digo que hay que hablar por cualquier cosa. Se puede pasar por alto ciertas situaciones. Pero si nosotros nos quedamos con la espinita acá, no avancemos, no nos acerquemos a la mesa de forma ligera, porque estamos comiendo juicio. Aquellos que tienen en su corazón situaciones que no han resuelto y se acercan a la mesa de forma ligera sin haber tenido la reconciliación o la aclaración con los hermanos, hermanos, después viene juicio. Ustedes saben que es así, ¿verdad? Entonces, no permitamos que el enemigo gane ventaja. Hermanos, el enemigo, yo recuerdo que, bueno, tengo que admitir que todavía es una lucha que tengo, pero sobre todo cuando era más pequeño, cualquier juego que yo participaba, ¿qué quería hacer? No solamente ganar, sino ganar con trampa. Quería quitar ventaja. Con tal de ganar. Y a veces mi esposa me dice: no, yo no quiero más jugar contigo, vos sos muy tramposo. El enemigo es así. El enemigo es tramposo. Él, cuando habla mentira, habla de lo suyo. Y él gana ventaja de forma tramposa. Recuerdo cuando jugaba hace algunos años atrás, habían etapas donde se tenía que correr mucho. A mí no me gustaba correr. Odiaba correr. Y llegábamos a la mañanita, tempranito, y ya veía todos esos conos ahí. ¡Ay, qué! Una pista de aterrizaje esta mañana acá. No, acá van a correr acá. Ya. Y había delimitaciones para que uno no gane ventaja. A veces tomábamos un camino más corto para correr menos. Y entonces los técnicos tenían que controlar. Los que son técnicos saben de qué estoy hablando. Así es el enemigo, gana ventaja de forma tramposa. Él te mete en la cabeza cosas que no existen a veces. Y si nosotros no somos intencionales en resolver las situaciones, el enemigo gana ventaja. Entonces Satanás, que tiene maquinaciones, planes malvados contra la iglesia, gana ventaja muchas veces por culpa nuestra. Porque no tratamos las situaciones que el Señor quiere que tratemos. Por eso Pablo dice: yo lo perdono. Ya se arrepintió, ya pidió perdón. ¿Qué más? Perdonar, consolar, confirmar el amor.
para que él no sea más perjudicado de lo que fue, porque si fue entristecido, fue con el objetivo de que él se arrepintiese. Ya se arrepintió, ya está, ya terminó. No sigamos con el rostro, sí te perdoné, y así. Ese no es el Señor, ese no es el corazón del Señor. El Señor perdona y perdona con una sonrisa, feliz de que la persona se arrepiente. Claro que tiene que haber arrepentimiento, pero del otro lado la persona ofendida tiene que perdonar. Y así, hermanos, cerramos las puertas a Satanás. No gana ventaja. Aquellos que son intencionales, que tienen como una desesperación en resolver sus problemas del corazón, son aquellos que Satanás no encuentra, no haya ventaja. Cuando hay una iglesia donde se tratan los problemas, se habla, nos miramos, nos confesamos mutuamente, nos pedimos perdón mutuamente, nos reconciliamos mutuamente. La iglesia es una iglesia que está cerrando las puertas a Satanás. Amén, hermanos. Claro, queremos ver más almas que vengan y se salven, pero no queremos que la iglesia crezca numéricamente y que se abran puertas a Satanás. No, debemos mantener un espíritu de amor, de reconciliación y ser intencionales cuando suceden problemas entre nosotros. ¿Tenemos la actitud que tuvo el apóstol Pablo? ¿Tenemos ese corazón? Pablo se había propuesto no ir para no causar de vuelta tristeza. ¿Estamos dispuestos, hermanos, en nuestras relaciones a ser obedientes, a tomar medidas con aquellos que aún teniendo un vínculo muy cercano están actuando de forma equivocada? ¿O no? Eso no es para mí, no, eso es demasiado. El que ama, a padre, madre, hijo, hija, hermana, hermano, más que a mí, no es digno de mí. El Señor a veces te va a pedir que cierres la puerta, aún a aquellos que están ahí en tu casa. Si eso significa que están poniendo por encima los intereses del Señor. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a perdonar como el Señor perdonó cuando nos hieren? ¿Estamos dispuestos a tener un corazón pastoral como el de Pablo, que amaba a estos corintios y que por ese motivo escribió reprendiéndolos, pero con angustia en el corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Hay cosas que no resolviste en tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Hermano, cuando el corazón está bien, se percibe rápido. Pero cuando el corazón no está bien, hermanos, vos sabés, yo también, no nos engañemos, tratemos esas situaciones. Y así haremos que entre nosotros el enemigo afuera, no hay lugar. Depende de nosotros. Con la ayuda del Señor, seamos sabios para que Satanás no quite ventaja. Vamos a orar.